Dina Ercilia Boluarte Segarra. Estoy bastante preocupado e indignado de cómo está el Perú, cómo está haciendo la gestión de Dina y su equipo en el Perú o ante los problemas que están ocurriendo hoy en día. Me he tomado tiempo para hacer una investigación de las cosas que están pasando, las cosas que ha hecho Dina y las cosas que no ha hecho Dina, y cómo está actuando Dina y su equipo pues ante todos estos problemas que están ocurriendo hoy en el Perú y bueno, han ocurrido en el Perú. Cabe resaltar que cada tema del que voy a hablar ha tenido su debida investigación. Me he tomado el tiempo de verdad de informarme para no hablar cosas erróneas ni decir algo que sea mentira, no. Voy a hablar pura y mera verdad. Ya va a quedar en juicio de cada una de las personas. Yo en verdad, con tal de que 20 personas que vean esto aprendan, yo estoy completamente satisfecho, completamente feliz. Sé que he hecho algo bueno, sé que estoy informando a 20, a 10, la cantidad de personas que sea, y de que esas personas pues pueden instruir a más personas que pues necesiten cierta instrucción, que no están tan informados ya sea en la política o en simple hecho el comunismo o lo que sea. Los principales problemas del Perú, según la opinión pública, o sea, según las personas, según todo el público, toda la nación, se les ha hecho como una encuesta. Y bueno, la opinión pública dice que el número 1 es corrupción, número 2 es delincuencia, 3 economía, 4 desempleo y 5 pobreza. Vamos a hablar de estos 5 puntos que tiene la opinión pública sobre los problemas principales que tiene el Perú. Vamos a hablar de alguna polémica que esté relacionada con estos problemas y vamos a ver qué está haciendo Dina al respecto, cómo está actuando ella y su equipo al respecto, y bueno, ya quedará en juicio de cada uno. Empecemos con el punto número 1, corrupción. ¿Qué mejor tema para hablar e incluir esta polémica de los Rolex, ¿ok? Yo sé que este es un tema pasado, pero bueno, estamos hablando de polémicas que han pasado y qué mejor que hablar del tema de los Rolex. Qué buen tema, honestamente, para empezar. Este tema ocurrió entre marzo, abril y mayo. Entre esos 3 meses ocurrió todo esto, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó básicamente? Dina Boluarte, cuando ya claramente era presidente, empezó a mostrarse al público con unos Rolex, con unos relojes que pues eran de la marca Rolex, y uno de ellos estaba valorizado en $14,000, ¿ok? El sueldo de un presidente es la mitad de un congresista, es 15,000 soles aproximadamente, quizás un poco menos por los impuestos, pero es la mitad de lo que gana un congresista, que un congresista gana 30,000 lucas así, ¿no? Entonces, más bien de congresista ganaba más, pero cuando ascendió a presidente, pues el sueldo se le disminuyó, o sea, se le bajó el sueldo a la mitad, ¿no? Entonces, tú dirás, un Rolex de $14,000 hasta para un presidente en el Perú se le puede hacer un poco complicado. Se empezó a hacer famoso todas estas fotos, se empezó a difundir, oye, Dina está tomándose fotos con unos Rolex, ¿no? Entonces, ¿qué hace Fiscalía? Claramente, pues, quiere, así como no solo con el presidente, con cualquier persona, o sea, no estás justificando tus compras con los ingresos que tienes, como que claramente la Fiscalía necesita saber, la SUNAT necesita saber de dónde estás sacando este dinero para comprarte estas cosas, ¿no? Entonces, Fiscalía la cita, le dice, oye, Dina, ven, exhíbenos tus relojes. Ni siquiera se los iban a incautar, le dijeron, ven y exhíbenos tus relojes y danos una justificación financiera del cómo pues los tienes, ¿no? Cómo los has conseguido, porque pues tu sueldo de presidente no justifica mucho. Quizás como congresista te la doy, pero como presidente no mucho. ¿Qué hizo Dina ante esto? Dina faltó a la cita, porque con la excusa de que tenía la agenda muy ocupada. Y tú dirás, qué buen presidente, ¿no? Pues está atendiendo a nuestro país y está faltando a la Fiscalía, ¿no? Porque tiene que atender y dirigir a nuestro país. No. Dina Boluarte faltó a la cita con Fiscalía porque tenía que hacerse cirugías a la cara. Creo que estuvo casi una semana y media ausentada como presidente porque pues había hecho cirugías estéticas, se había básicamente alargado la cara. Pues esta es la diferencia, que les voy a juntar una imagen que la verdad yo la veo completamente igual, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Después de estas cirugías empezó a salir a los medios, empezó a hacer entrevistas a los medios, pues a hacer su labor de presidente, y por ahí, como ya se sabía este tema casi nacional, pues la media obviamente le va a hacer preguntas, ¿no? Y acá le preguntaron ¿de dónde ha sacado estos relojes?
Y ella agarra y responde que es un artículo de antaño. En una de esas entrevistas, acá se las voy a juntar. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente. Entonces nosotros buscamos en la RAE, ¿no? Y en la RAE dice que es de un tiempo pasado, ¿no? O sea, como seguro que se refería como que es un artículo de antaño, es un objeto que tengo desde hace tiempo, ¿no? Y tú dirás, ah, puede ser, ¿no? Puede ser que pues haya sido una herencia de alguien, o puede ser de que sea una colección que tiene guardada ahí, ¿no? Pero, ok, está bien, entonces vayamos al pasado, ¿no? Y como les dije, esta foto es antes de que sea presidente, es cuando trabajaba en el Midis, y ni siquiera está llevando un reloj. Ahí ya veo algo raro. Es un artículo de antaño, no te creo. No te creo porque en el Midis te vestías bastante sencilla, ni siquiera se me ocurriría que tendrías un Rolex. ¿Qué hizo Fiscalía ante esta falta? Pues que no fue porque claramente tenía cirugías estéticas que hacer, se quedó hermosa y ordenó un allanamiento a su casa, ¿no? Entonces fueron a allanar su casa, pero no encontraron ni un solo Rolex, no encontraron absolutamente nada. Al final el problema se estaba haciendo cada vez más grande y Dina finalmente atiende a Fiscalía y ella en una conferencia de prensa, que acá les voy a poner el video. Y como esos relojes no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlos en la declaración de bienes y rentas. ¿Y cuál es la conclusión final de todo esto? Bueno, según ella dijo de que Wilfredo Oscorima, que es el gobernador de Ayacucho, le prestó los Rolex. El gobernador agarró y la apoya y quedó el tema cerrado. Ella en su conferencia de prensa dice, ay, que mis aretes tal, uní, que mi pulsera, mi collar. Bueno, ya ahí fácil estaba ahí suavizando lo que la media debe haber exagerado por noticia amarilla. Pero bueno, eso no nos importaba. Nos importaban los Rolex. Nos importaba de dónde has conseguido esos relojes de $14,000. Completamente indiscutible su historia, ¿no? Primero, ver cómo se contradecía. Artículo de antaño, cuando ni siquiera en el MIDI se ponía un reloj. Se vestía bastante sencillo. De ahí dijo de que se los prestaron. En una entrevista dijo que eran ahorros. Ella ha contado historias diferentes. Bueno, por este problema alguien la llamó corrupta en una pasada en la calle. Este era un desfile militar, si no me equivoco, y alguien agarra y la llama corrupta. Bueno, la voy a saludar, Le dijo tu mamá. Ah, no, que la llamó corrupta, tu mamá. Tema 2, delincuencia. ¿Qué mejor tema que hablar de este problema actual que está pasando, que es el tema de los cupos? Vamos a hablar de la delincuencia y qué mejor que hablar de los cupos. Hay muchas personas que no tienen mucho por entendido de qué es un cupo. Entonces, como que no saben principalmente por qué se está dando este paro. Vamos a explicar. Los cupos son un método de extorsión bastante común en Perú. Comenzó hace décadas y mayormente en Trujillo, ¿ok? Bueno, en La Libertad, pero mayormente en Trujillo. Esto se esparció primero en varios departamentos de provincia y con el tiempo pues se implementó acá en la capital, que es Lima. Pero antes de todo, ¿qué es un cupo? Se cobra una cuota, ya sea diaria, bueno, mayormente es diaria el cupo, ¿no? Ya sea por seguridad o por amenaza. ¿Y qué es lo que están haciendo hoy en día? Esta ola de extorsiones comenzó desde finales de mayo, porque los cupos han estado siempre, o sea, no es que nunca se hayan detenido, no. Estoy hablando de la ola, porque ha habido una ola de extorsiones, el uso de cupos se incrementó. Esto pasó desde mayo, porque hubo un reportaje en un mercado de comas en el que empezaron a quejarse los empresarios, ¿no?, de que les cobraban cupo. Yo me acuerdo que vi ese reportaje y me acuerdo que me quedé completamente indignado porque les cobran cupos hasta a personas ambulantes, ¿me entienden? Hasta a ellos les cobran cupo, les cobran 10 soles diarios. Dios, por 10 soles diarios te pueden matar. A mí me indigna mucho esto. Ha seguido así hasta que en finales de agosto, hasta este mes que estamos, octubre, no han hecho absolutamente nada. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Los dos conductores de las empresas de transporte Mandarino y Uvita fueron asesinados por simplemente rechazar el cobro de un cupo. Se incrementó la ola de extorsiones en combis, en buses, en transporte público, ¿no? Se suben al bus y le dicen al chofer, ¿me das mis 10 lucas o mato a uno de tus pasajeros o te mato a ti?
Entonces lamentablemente estos dos conductores se negaron y los asesinaron. Que te maten por un celular ya es bastante absurdo, y por 10 soles ahora los conductores empezaron a ausentar a sus trabajos por el simple miedo a estos delitos. Y bueno, por esto se decidió hacer un paro de transportistas el 26 de septiembre, pues en protesta de que el gobierno no estaba haciendo absolutamente nada, porque claramente si el gobierno ya estaba tomando acción no era necesario ningún paro, porque el paro se hizo pues exactamente porque los conductores tenían miedo de salir, el gobierno no hacía nada y pues en forma de protesta se hizo este paro, ¿no? Martín Valeriano es el representante de la Asociación de Integridad de Transportistas, sale a explicar esto en una conferencia de prensa y sale a explicar esto con lágrimas en los ojos de lo indignado que estaba de este problema, porque en verdad es un problema bastante fuerte y es indignante como Dina Boluarte y su gobierno, el Ministerio del Interior, no está haciendo absolutamente nada. Y eso que Dina, más adelante ahorita les voy a mostrar, Dina se pronunció ante esto y lo que dijo en verdad es completamente absurdo. El día del paro había ciertas unidades que decidieron salir igualmente, pues porque claramente tienen que comer o tienen familias que alimentar. Y eso de que no es que son horas pagadas si tú no vas a trabajar, no, lo vas a tener que recuperar después esas horas, o sea, es lo mismo. Ciudadanos que pues estaban en protesta les pinchaban llantas, les rompían lunas o se subían y amenazaban a pasajeros con bajar para no ser agredidos. El ministro del Interior no mostró al público un interés en lo absoluto. Y por esto el Congreso pues le estaba diciendo chao. ¿Qué hizo el Congreso? Postuló varias soluciones, pero se toman su tiempo para coordinar, ¿no? He rescatado las que yo creo que son las más útiles, por así decirlo, ¿no? Crear un equipo especializado en investigar la extorsión. Bueno, pues puede estar bien, esa sí se la doy. De ahí seguridad en las rutas y paraderos. Quizás seguridad puede también referirse a cámaras de seguridad o algún botón de pánico quizás. Eso sí podría servir en vez de poner una unidad pues ahí en cada paradero, porque lo veo bastante absurdo. Y de ahí aumentar la pena de extorsionadores. No, creo que era aumentar la pena o ponerles cadena perpetua, que pues eso sí los puede asustar, yo creo, ¿no? Que si atrapan a uno, cadena perpetua, ya fue, hermano. Y bueno, ahora, ¿qué dijo Dina al respecto? Dina se pronunció ante la media y pues agarra y básicamente dice esto. Porque el que delinque es porque no tiene un ingreso seguramente, aunque otros ya lo hacen, sabe Dios, por ambición o porque tienen en la sangre de sicariato. Demuestra que ni siquiera está preparado para hablar a la media cuando un presidente debe estar preparado para la media. Ella no sabe hacer eso. El problema hasta el día de hoy sigue. Han habido más paros estos días. Para que vean, o sea, hasta el día de hoy, 2 semanas después, seguimos igual. Ni un cambio en absoluto. Punto número 3. Y este es un punto bueno porque vamos a hablar de la economía. Vamos a hablar de buenas noticias. Por fin, Dios mío. Claramente el crédito no lo tiene Dina, pero vamos a explicar el por qué. Acá tenemos un resumen de indicadores. Bueno, en realidad son aproximadamente como 30 indicadores que el BCR que nos debe, por ley, nos debe mostrar. Aquí en el resumen de indicadores podemos ver de que en el segundo trimestre, ya estamos casi en el tercer trimestre, pero bueno, acá tengo los datos del segundo trimestre, que yo estoy seguro de que el tercero va a estar bastante mejor. El Producto Bruto Interno es básicamente todo lo que produce un país, ¿ok? Así de simple, mientras más PBI tengamos, pues mejor, súper bien. Y como podemos ver acá en el 2024, en el primer y el segundo trimestre hemos estado para arriba, hemos estado subiendo bastante bien. Ahora analicemos el indicador inflación. Les digo, acá hay como 30 indicadores que pues estos dos de acá son los más importantes y los más entendidos por la mayoría de personas que no maneja términos de economía. La inflación, que es una subida de precios que claramente sabemos que está mal, ¿no? Si hay inflación es que la economía está inestable. En el primer trimestre y del segundo trimestre del 2024 pues ha disminuido, o sea, bastante bien. Muchas gracias, Julio Velarde, muchas gracias, BCR. Dina, esto no te doy el crédito a ti. Yo sé que no sentimos que la economía esté bien, yo sé que no se siente mucho. Ahorita vamos a hablar de desempleo y también no se va a sentir mucho. Es a largo plazo, ¿ok? No es que porque el PBI esté subiendo es que ahorita vamos a tener más salario. No, no es así. Es a largo plazo. Y bueno, ahora entramos al punto 4, que es desempleo. Aquí les voy a mostrar un gráfico que pues también
el BCR de una página nos lo da. Si tú analizas 2 periodos, te lo da. Cuando inició la presidencia de Dina Boluarte y hasta el momento en el que escribí esto. En diciembre de 2023 el desempleo aumentó hasta aproximadamente 7.6 de porcentaje del desempleo. Entonces Dina, con el desempleo, no ha hecho absolutamente nada. El desempleo está aumentando. Ahí ha habido una bajada, pero no es nada bueno. Es el que estamos volviendo a nuestra constante. Porque nosotros tenemos un porcentaje constante que pues vamos a estar condenados a estar ahí por mucho tiempo. Y por defecto todo vuelve a su constante. En realidad es algo pues que está bien, pero no es algo que hay que celebrar. Ahora entramos al último tema, que es la pobreza. A inicios de septiembre se empezaron a reportar nubes de humo vía satelital y se dieron cuenta de que la Amazonía estaba siendo víctima de los incendios. La Amazonía peruana, y no solo la Amazonía peruana, también de países vecinos, como les digo. En ese momento se localizaron casi 90 incendios activos y ya estaba destruido más de 3.000 hectáreas, donde casi la mitad eran terrenos de cultivo. Aquí es donde entra la pobreza. Se reportaron al menos 15 personas fallecidas en ese momento y ni hablar de los animales que estaban siendo calcinados vivos. Voy a poner unas imágenes que en verdad son fuertes y digo, ¿cuántos animales deben haber muerto calcinados por los incendios? ¿Cuántos animales han perdido su hábitat por estos incendios? El gobierno debe actuar lo más rápido posible, porque claramente esos incendios no te esperan. Gustavo Adriansen es el presidente del Consejo de Ministros y se pronunció diciendo esto. Aún no tenemos razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de estado de emergencia. No descarto esa posibilidad, pero de momento no se está evaluando. Dime, ¿no es estado de emergencia ver cómo nuestras regiones del Perú se están quemando? ¿No es emergencia ver cómo 15 personas ya han fallecido por estos incendios? ¿No es emergencia ver cómo nuestra flora y fauna se está muriendo calcinada por estos incendios? 2 semanas, en ese momento, 2 semanas tardó Dina en responder ante este problema. 2 semanas. Dina fue a las zonas afectadas y aquí un reportero que claramente estaba afectado, estaba en lágrimas por este problema, agarra pues y le dice: Dina, por favor, necesitamos tu ayuda, ¿sí, no? Y Dina le responde esto. Presidenta, mis lágrimas han recorrido a nivel internacional para pedirle la presencia de usted, Presidenta. No, sí. Señora, acá estamos atendiendo. No necesita mis lágrimas, Presidenta. Sí, entiendo que estás atendiendo después de 2 semanas de dejar los incendios ahí. Como un periodista llorando se acerca a ti y te dice, te pide ayuda porque hay no solo animales, personas fallecidas por un incendio. Lo mandó a volar a este reportero. Y acá hay un video de cómo Dina está explicando a los expertos a cómo apagar un incendio. Dificulta, solamente el helicóptero, en lo que dificulta, solamente el helicóptero, en lo que le da el combustible, va a entrar y salir, echando agua, termina y va a ir a cargar al helicóptero combustible y regresa. Pero ya se ha reconocido la zona, se está atendiendo, esperamos que entre hoy día y mañana podamos saber. Honestamente no sabía que en Derecho ahora enseñaban cómo apagar incendios, pero ella agarra y pues, porque la está enfocando una cámara, agarra y dice, van a entrar por aquí, de ahí van a salir por acá, y es como que, ¿qué explicas tú si no sabes nada? Deja a los expertos que se encarguen. Se empezó a tomar acción, se empezó a usar los helicópteros, claramente no por voz de Dina, sino claramente los expertos deben haber dicho, hay que encargarnos nosotros porque Dina nos ha hablado pura cosas absurdas. Se mejoró considerablemente este problema en ese momento, ¿no? Y Dina días después salió a dar una conferencia donde comete un lapsus, lo llaman lapsus, dijo algo completamente incoherente. De los 38 incendios a la fecha que se habían producido, están activos solo 38. Ya hemos avanzado con el 80% de poder controlar y extinguirlo. Y para empezar, ni siquiera habían 38, habían 90 activos, como les acabo de decir, ni siquiera estuvo cerca, ni siquiera dijo la mitad. ¿Cuáles son las opiniones de Dina según el público? Más del 70% de peruanos rechazan la gestión de Dina Boluarte. No quería informar únicamente cosas malas que ha hecho. Sin embargo, solo he demostrado 5 puntos. La opinión pública dice que son los 5 problemas más grandes de nuestro país y qué ha hecho Dina al respecto, nada más. Y bueno, mi opinión hacia ello.
Pero, y si no he mencionado ni una cosa buena, es porque no ha hecho ni una cosa buena. Más del 50% de personas votó por Pedro Castillo. ¿Y quién era su sucesor? Dina Boluarte. No puedo creer que... Yo respeto las ideologías que tenga cada persona, pero no puedo creer que hasta el día de hoy hayan personas que crean que el comunismo sirve. 50% de los peruanos ignorantes, porque no han sabido identificar ese candidato tan mediocre que ha sido Pedro Castillo. De ahí subió Dina Boluarte, mismo partido que ahora se considera independiente porque la desterraron de Perú Libre por decir que ella no sigue las ideologías, pero Dina Boluarte es otra comunista, pero ella se considera independiente. Por favor, no se trata de votar, darte cuenta que votaste por la persona equivocada y de ahí marchar para vacar. Eso está mal. En vez de saltarte esos 3 puntos, ¿qué tal informarte, votar bien y tener un buen presidente? Listo, esos 3 pasos perfectos. El 2026 van a ser las próximas elecciones. Necesitamos gente informada de qué partido viene, cuál es su historia. En estas elecciones 2026 se va a postular el partido que debería ser una cevichería, te lo juro, el FREPAP. El 2026 es el momento en el que te dediques al menos tomarte media hora de informarte de todos los candidatos que van a haber, y van a haber un montón, yo lo sé. Pero al menos infórmate con un filtro, que al menos sea de derecha. Y listo. De ahí evalúas. Si es de izquierda, lo descartas. Pero si es de derecha, ok, lo tomas, investigo cuáles son tus propuestas y votas. Y me apena decir que me avergüenza tener a este presidente que es Dina Boluarte. Me avergüenza muchísimo. Me avergüenza tener de presidente a Pedro Castillo. Pero lo hemos tenido y hay que aceptarlo, porque ha sido una democracia y hay que aceptarlo. Pero podemos cambiar esto. Podemos informarnos de cuál ideología queremos apoyar y podemos ver el historial de cada ideología que hay en la historia, pues, ¿no? Eso es todo. Ese tiene que ser el filtro. Muchas gracias.